noches, Pepe. Buenas noches a tu auditorio. Te quisiera pedir una primera reacción a la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negarle a Proceso un amparo por medio del cual Proceso podría tener acceso a las boletas electorales del 2006. Bueno, mira, para ser rigurosamente exactos, el amparo era con vistas a que el juez que nos negó la posibilidad del acceso a las boletas reconsiderara a partir de aceptar el amparo. De cualquier manera, la decisión de la Suprema Corte es una enorme decepción, Pepe, para muchos que creemos que este país, el destino de este país solo tiene que ir hacia adelante, y por desgracia pues vemos que las fuerzas conservadoras pues hacen que vaya para atrás. Yo creo que la Corte, o más bien algunos ministros de la Corte, hicieron que la propia Corte perdiera la gran oportunidad histórica de dar un paso valiente, legal, absolutamente legal, pues para decir, bueno, vamos a ver qué sucede con tomarnos el riesgo de darle a Proceso el amparo, con vistas a en algún momento dado lograr que las boletas de la elección presidencial del año 2006 pues se pusieran a disposición, no precisamente de Proceso, sino a disposición del pueblo mexicano, Pepe. ¿Qué iba a hacer Proceso si se hubiera aprobado, autorizado el amparo? ¿Hubiera tenido acceso a las boletas? ¿Y qué hubiera hecho Proceso, periodísticamente hablando? Mira, de manera inmediata no es posible pensar en el acceso a las boletas. Como te digo, rigurosamente la decisión de la Corte tiene que ver con la no procedencia de nuestro amparo. Por lo tanto, pues todavía habría faltado algún paso dentro de este recorrido jurídico que Proceso emprendió. Pero hipotéticamente imaginemos qué habría pasado. Bueno, pues nosotros, como lo dijimos en su momento, habríamos recurrido a una serie de instancias institucionales y aún personales, de gente que se inscribió en un padrón que nosotros abrimos en nuestra página de internet, dispuestos a participar en un conteo que nos llevaría, por supuesto, a un resultado cualquiera que fuera, que no tendría efectos en una decisión ya determinada, pero que habría hecho sentir a este país que el pueblo mexicano puede participar, que tenemos ganas de participar, y que por desgracia estructuras sienten temor, tienen miedo de que de veras participemos los ciudadanos, más allá de una estructura tan rígida y tan manipulada como lo fue el IFE en el año 2006, y que eventualmente podemos asomarnos a lo mejor a un resultado exactamente igual al que se tuvo. Pero qué enorme progreso para este país hubiera sido realmente, Pepe, que la Corte, que algunos ministros de la Corte hubieran tenido una visión de futuro, una visión histórica que por desgracia no tuvieron. Ahora, el argumento del presidente de la Suprema Corte de Justicia, más bien del ministro Sergio Aguirre Anguiano, y el voto decisivo de Guillermo Ortiz Mayagostia fue en el sentido de que el juicio de amparo no procede en contra de cuestiones de tipo electoral, y ese es el argumento de la Suprema Corte para desechar esta solicitud que hizo el semanario Proceso, que tú diriges, y por lo tanto, a partir de ya, el Instituto Federal Electoral puede ordenar que se incineren las boletas de la polémica elección del 6 de julio del 2006. Claro, Pepe, pero ahí la controversia fue muy bien planteada, y en ese sentido pienso yo que el país debe estar orgulloso de tener por lo menos 5 ministros de Suprema Corte valientes, claros, explícitos. Yo creo que la norma constitucional debe ser superada por cualquier norma, la electoral. El Proceso hizo un amparo muy bien hecho, muy bien calculado, fue preparado durante mucho tiempo por gente que sabe de esto, y el amparo tuvo como recurso fundamental atenernos a un derecho constitucional, que es el derecho al acceso a la información. Desde el momento en que públicamente el propio presidente del Tribunal Superior calificó a las boletas como un documento público, automáticamente
la oportunidad a cualquier ciudadano, por lo tanto a nosotros, de tener acceso a él. Es decir, eso rebasaba el nivel electoral. Aquí Proceso este recurso a través por una norma de tipo político, sino estrictamente jurídico constitucional. A la información, el acceso al derecho a la información, no puede ser superado por ninguna norma, inclusive el electoral. Yo creo que los maestros, ministros que votaron a favor de Aguirre Anguiano, del proyecto de Aguirre Anguiano, yo creo que se atuvieron a un conservadurismo verdaderamente a ultranza. Y mira, déjame decirte, Pepe, por desgracia, pienso, por desgracia... Se cortó la comunicación con Rafael Rodríguez Castañeda, nos estaba explicando cuál fue el comportamiento desde su particular punto de vista a la negativa de conceder el amparo al semanario Proceso para que hubiera acceso de Proceso o de cualquier persona a las boletas electorales del polémico 2 de julio del año 2006. Estaba leyendo aquí con detalle que después de la sentencia que ha emitido este día la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Federal Electoral solo tiene que esperar el resultado de otro juicio que se promovió en el mismo sentido en que lo marcó Proceso y que se encuentra en una instancia inferior, es decir, no está en la Suprema Corte de Justicia, para entonces proceder a incinerar las boletas de la elección presidencial. Estamos escuchándote, Rafael, se nos cortó la llamada. Mira, Pepe, realmente para concluir, por supuesto que todavía hay una instancia que todavía debe solventarse, que es un proceso que emprendió Sergio Aguayo, está en tribunales inferiores a la Suprema Corte, pero a partir del criterio que ya estableció la Suprema Corte, no será difícil que en unas horas, en unos días máximo, se deseche el recurso de Sergio Aguayo y se proceda a lo que tú preveías. Solo en una instancia que Proceso tiene en estudio y que determinaremos en las próximas horas, pero es muy válida, que es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un recurso que es válido y que automáticamente frenaría la posibilidad de incinerar las boletas. Es algo que todavía está en estudio, no lo hemos decidido. Solo quiero concluir diciéndote que para mí es una decepción grande. Pienso que la Suprema Corte es como aquella analogía que se hacía en alguna vieja canción de aquella burrita que da un paso para adelante y dos para atrás. Y creo que más allá de aquellos que critican a quienes se oponen supuestamente a la modernización del país desde el punto de vista económico, creo que la modernización del país empieza por su aparato de justicia. Y creo que hoy la Suprema Corte dio un claro indicio de que el país, por lo menos a través de este órgano máximo, no quiere que este país dé pasos para adelante. Y te agradezco tu llamada. Y dio como la burrita 2 pasos para atrás. Rafael, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Quiénes fueron los ministros que estaban a favor del amparo? Genaro Góngora.